El millonario se impacta al ver a mendiga mujer suplicando comida en la calle. Por un secreto, Ricardo Montoro nunca imaginó que una simple caminata por la ciudad lo confrontaría con un terroroso espejo de su propia desgracia. La mañana comenzó gris, con el cielo encapotado y el aire helado que se colaba por entre las calles llenas de ruido y gente indiferente. Pero entonces, ahí estaba ella, una mujer pobre, encorvada, con ropas rotas y el rostro cubierto de polvo. Sus manos temblaban mientras extendía un cartón desgastado, suplicando comida. Una escena común, hasta que Ricardo notó algo imposible. Los ojos de aquella mendiga eran el reflejo roto de la inocencia de su hija Isabela, aquella niña de 7 años que solía despertarse en su mansión con una sonrisa blanda y pura. Aquella niña que él creía segura, protegida tras muros y guardias. Aquella niña que en su ausencia tras la muerte de Elena, había quedado en manos de Silvia, la cruel cuidadora. Pero ahora esta mí. La ciudad seguía su caos, pero para Ricardo todo se volvió silencio. La mujer que pidiendo migajas le mostraba aquella mirada vacía era su hija. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Quién había cruzado ese umbral oscuro y roto su mundo? En su mente, las imágenes estallaban sin descanso. Los días felices de Elena abrazando a Isabela, el olor dulce del desayuno, las risas que parecían eternas. Todo desvanecido, consumido por el veneno de la traición disfrazada de cuidado. Silvia no era solo una empleada, era una sombra que había desgarrado su familia, usurpando el control, enterrando secretos bajo la fachada acomodada de la mansión Montoro. Ricardo se estremeció, sus manos comenzaron a temblar, la rabia y el miedo lo consumían al mismo tiempo. Pero no habría retroceso. Con cada paso su determinación crecía. Tenía que desenterrar la verdad. Y para eso necesitaba a alguien que no se intimidara con la oscuridad que iba a enfrentar. Ahí apareció Ana, con su mirada feroz y su voz. Una abogada tenaz que creía en justicia y en batallas imposibles. Juntos comenzaron a hurgar en el enigma que Silvia había tejido con mentiras, fraudes y manipulación. Lo que parecía solo un caso más de abandono, comenzó a revelar una red oculta, que ponía en peligro no solo a Isabela, sino a otros niños atrapados en sombras similares. Mientras las piezas caían, un miedo frío se colaba por los pasillos de la mansión vacía en la que tantas veces Ricardo había soñado con un futuro feliz. Pero lo que acechaba allí no era solo corrupción. Algo más oscuro, más silencioso y peligroso, esperaba en las esquinas, deslizándose entre las paredes. La tensión crecía, y cada paso hacia adelante era un salto al abismo. Voces que empezaban a hablar, secretos que salían a la luz, y en medio de todo eso, Isabela, más valiente de lo que nadie podría imaginar. Justo cuando Ricardo y Ana sentían que tenían el control, la telaraña tejida por Silvia comenzaba a apretarse. La manipulación se hizo ve. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la oscuridad se cernía y el juicio inminente se acercaba, una única pregunta resonaba en la mente de Ricardo, como un martillo implacable. ¿Qué secretos oscuros se esconden en la mansión que lo dejó todo atrás? Esa noche, tras horas de indagar en documentos y reunir testimonios, Ricardo y Ana se sentaron en un pequeño café que aún mantenía su calidez, a pesar del frío que ya flotaba en el aire. Un sorbo de café caliente y un gesto de complicidad. Silvia ha tomado medidas. La expresión de Ana cambió. La rabia empezó a brotar en sus ojos. No puedo creerlo. No puede ser. Antes de que ella pudiera seguir,
El horror llegó en forma de gritos desde la calle. Ricardo y Ana corrieron hacia la ventanilla del café. La escena a su alrededor se tornó caótica. La multitud se agolpaba y un grupo de policías empujaba a la gente para despejar el camino. Un grito helado cortó el aire. «¡Ha desaparecido! ¡Se la llevaron!». El corazón de Ricardo se detuvo. Una niña. Aquella niña. Así, de pronto, los dos corrieron hacia el tumulto, corazón latiendo. El miedo enciende adrenalina en sus venas. «¿De quién hablan? ¿Dónde está?», gritó Ricardo, abrumado por la desesperación. Se abrieron camino entre la multitud. «¡Es Isabela! La llevaban unos tipos en una camioneta negra», gritó una mujer con lágrimas en los ojos. Su rostro parecía familiar, pero no tenía tiempo para pensar. Una oscuridad palpable se derrumbó sobre él. Un instante antes, había creído que estaba a salvo, que podía rescatarla. Sin embargo, la realidad golpeó. Silvia había tomado cartas en el asunto, y el juego acababa de volverse mortal. «Ricardo, mira». Ana lo llevó un poco más adelante. La camioneta negra estaba ahí, las luces apagadas, el motor en un silencio ominoso, la dirección correcta. El impulso de encontrar a su hija lo arrastró. Pero en un instante el miedo se convirtió en pánico. Un revuelo. Unas sombras se movieron en la oscuridad. Ricardo pudo distinguir un rostro entre ellos. Era Silvia. ¿Qué hacía ahí? El corazón de Ricardo se hundió. La traidora estaba al mando de la situación, como si todo estuviera bajo su control. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó él, su voz cargada de furia. La atención de la multitud se centró en mí. La tensión del aire se hacía densa. «¿Creíste que podrías salvar a Isabela de mí?». «Te equivocaste», ella respondió, su voz serena, evidente de que disfrutaba la situación. «La niña me pertenece. Su vida siempre ha estado en mis manos. Sin ti, yo soy su madre ahora. Ayuda». Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo era posible este giro? La rabia lo consumía, pero en su interior había una chispa de verdad que lo hirió aún más. «Silvia, no puedes hacer esto». La gente empezó a murmurar. El escándalo se expandía como fuego en hierba seca. Ricardo se sintió impotente. Cada palabra que no salía de sus labios era una derrota. Silvia sonríe, segura de su victoria. «No intentes seguirme, Ricardo. Hay secretos que no deberías conocer. Isabela nunca volverá a tu vida». Los murmullos crecieron y una sombra de desgano cubría a la multitud. La situación se tornó crítica. La verdad revelada, pero en el momento más oscuro, justo antes de que el abismo lo tragara, una figura emergió entre la multitud. Era Isabela, con sus ojos asustados, pero firmes. «¡Papá!», gritó. Esa simple palabra resonó en el aire y paró el tiempo. La multitud miró, silenciada. De Ricardo se fragmentó. ¿Qué vendría ahora? ¿Silvia, Isabela y ese secreto temido que podía destruirlo todo? La historia había dado un giro devastador, y la lucha por su hija había comenzado de verdad. La atención casi palpable se centraba en ellos. Lo que pasaría a continuación era incierto, pero una cosa era cierta. La batalla comenzaba y nada sería como antes. Isabela, con su voz temblorosa, rompió el silencio. «¡Papá!», gritó de nuevo, y ese grito fue como un balazo que atravesó a Ricardo. Un latido de esperanza, de lucha, de conexión. Pero lo que sucedió después lo dejó paralizado. Silvia, con una sonrisa helada, no retrocedió. «¿Creíste que la niña estaría a salvo contigo? Es un incompetente», dijo, con un tono sarcástico que hizo que la furia de Ricardo hirviera. Los murmullos entre la multitud eran cada vez más intensos, miradas de indecoroso escándalo se disparaban en todas direcciones. Isabela dio un paso hacia adelante, pero la sombra de Silvia la detuvo. La mendiga que suplicaba comida en la calle, solo un instante atrás parecía ahora el eco marcha atrás de lo que una vez había sido. ¿Qué había pasado con la niña brillante que conocía? «¡Suéltala, Silvia!», gritó Ricardo. Sus manos se crispaban en puños. El pánico lo consumía. La necesidad de protegerla lo atravesaba como un rayo. Pero justo en ese momento, algo cambió en la voz de Silvia. «No soy yo quien debe soltarla, Ricardo. Tú eres el que tiene que dejarla ir».
El ruido se apagó. Una atmósfera de confusión envolvía a todos. El corazón de Ricardo latía con fuerza y su mente empezó a girar. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló. Silvia, reprochó Ana, furiosa. Pero Silvia levantó la mano. Estás demasiado ciega para ver lo que realmente está ocurriendo. Entonces, con una calma inquietante, Silvia levantó un documento. Todo está aquí, en este papel, y te lo voy a leer. Isabela es la única que puede salvarte. Tú no eres su padre. El aire se volvió espeso. Ricardo sintió un frío que le recorría la espalda. Se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Su voz era casi un susurro, ahogada por el impacto de la revelación. Las miradas en la multitud se volvieron inquisitoriales. Según un documento que firmaste hace años, adoptaste a Isabela, pero no lo sabías, porque está escrito en código genético. La niña no es tu hija biológica. Está relacionada con la familia de Elena, pero no contigo. Cada palabra de Silvia se sentía como un golpe. Cada frase le quitaba el aliento. Los murmullos de asombro y hiero ahogaron muchas voces. Ricardo miró a Isabela, su pequeña niña, la única que le quedaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, confundiendo amor y desesperación. No, no puede ser, murmuró temblando. Isabela, atrapada entre el deseo de correr hacia su padre y la confusión, se aferró a la ropa de Silvia. ¿Por qué? ¿Por qué esta traición? Su corazón se rompía mientras sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si quieres salvarla de mí, necesitas aceptar lo que te he dicho. O tiene que permanecer aquí, bajo mi poder, siempre, continuó Silvia, su voz suave y controlada, como si disfrutara del momento. El efecto de su manipulación era eficaz. La multitud comenzó a murmurar, evaluando con desaprobación. Cada vez más personas empezaban a mostrar su descontento hacia ella. El cuerpo de Ricardo se movía, pero su mente estaba en caos. No puedo creer esto, se quebró al pronunciar. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que lo había definido, se desmoronaba ante sus ojos. El horror lo invadía. ¿Cómo podría enfrentar esta realidad? Isabela lo miró, y en sus ojos había un destello de valentía. «Papá, yo te elijo a ti». Y esa frase, este pequeño acto de rebelión, atravesó el corazón de Ricardo como un fogonazo de luz en medio de la oscuridad. Pero el caos estalló. En un giro dramático, un grupo de hombres emergió de la multitud, todos con rostros sombríos y decididos. «Silvia, es hora de que respondas por lo que has hecho», gritaron, y la policía se acercó rápidamente. Era un golpe devastador. El rostro de Silvia se tornó pálido. Sus ojos, que antes brillaban de victoria, ahora reflejaban algo más oscuro. El escándalo se multiplicó a la velocidad de la luz. ¿Qué iría a suceder ahora? Ricardo sintió una presión creciente en su pecho. Isabela seguía detrás de él, y su pregunta resonó con más fuerza que nunca. ¿Qué secretos oscuros se esconden en realidad en su familia? La batalla por su hija había tomado un rumbo inesperado, y con cada segundo la verdad se le escapaba de las manos. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir lo que realmente era su vida? La oscuridad empezaba a asomarse de nuevo. La tensión estaba en el aire. La multitud estaba atrapada entre el asombro y el pánico. El rostro de Ricardo se contrajo al escuchar las palabras de Silvia. Una verdad tan perversa que parecía sacada de una pesadilla. Isabela no era su hija. Detrás de él, la voz temblorosa de su pequeña resonaba, pero la calma del momento se desmorona. ¿Estás diciendo que no es mi hija? ¿No puede ser? Cada palabra le salía con dificultad, como si un gran peso se asentara en su pecho. El murmullo entre la multitud se convirtió en un clamor de indignación. Gritos, murmullos apenados, manos temblorosas cubrían bocas atónitas. Ricardo no sabía si quería llorar o gritar. La confusión y la desesperación abrumaban su ser. Ana miraba a Silvia, indignada. «Esto es una locura. Eres una mentirosa». Pero el rostro de Silvia estaba sereno, casi despectivo. Había un aire de victoria en ella que helaba la sangre de Ricardo. «Lo siento por ti»,
pero los documentos no mienten. Y ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un sonido sordo, como un eco distante de un motor, resonó entre la confusión. Una camioneta negra, la misma que había estado detrás de Isabela, se detuvo abruptamente cerca de la escena. Las puertas se abrieron de golpe, y 3 hombres con abrigos oscuros y miradas desafiantes saltaron al suelo. Estaban armados. El caos estalló. La multitud retrocedió asustada, pero Ricardo no podía moverse. Estaba paralizado, sus ojos fijos en los hombres que avanzaban. Silvia se encogió de hombros, como si nada de eso le importara. ¿Pensabas que te dejaría llevar a Isabela tan fácilmente? Su voz ahora era un susurro cruel, casi salvaje. «Isabela», gritó Ricardo, su voz golpeando el aire con desesperación. Pero antes de que pudiera pensar en cómo actuar, esos hombres se lanzaron sobre él. Se interpuso entre ellos y su hija. El miedo lo consumía, pero también la determinación. «¡No se la llevan!», exclamó con una fuerza que no sabía que aún poseía. Justo entonces, uno de los hombres sacó un arma. Adrenalina pura lo recorrió. Ricardo lanzó un grito que resonó con el terror de perder lo que más amaba. La multitud se paralizó, los murmullos cesaron, pero, justo en ese momento, todo se volvió confuso. Un segundo hombre levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, se oyó una explosión. Era un disparo, un grito. Todo se congeló a su alrededor. El mundo pareció detenerse. Silvia cayó al suelo. Mientras todos miraban, el caos se desató. La multitud se dispersó, gritos resonaban. Los hombres armados miraban a su alrededor en una mezcla de sorpresa y caos. Ricardo, confundido y asustado, se apresuró hacia Silvia, que yacía en el suelo, con una expresión de incredulidad en su rostro. «Silvia, ¿qué te ha pasado?», gritó, pero no había tiempo para explicaciones. Su mente comenzó a girar. Preguntas surgían a raudales. ¿Quién había disparado? ¿Cuál era el verdadero juego que se estaba jugando aquí? Cada paso que daba se sentía como si fuera acompañado de un eco que nadie más podía escuchar. La tensión se palpaba en el aire. El caos reinaba. Una figura apareció entre la multitud. Era un desconocido, con un abrigo largo y mirada intensa. «Es hora de que sepas la verdad, Ricardo», dijo con voz firme, rompiendo la confusión y la niebla que los rodeaba. «Isabela no es solo parte de esta historia, es el núcleo de todo». Ricardo sintió que el mundo se le caía encima. La revelación no solo amenazaba la vida de su hija, sino que también cuestionaba todo lo que había percibido. Y ahí estaba él, en medio del horror, justo cuando la verdad, hasta entonces oculta, comenzaba a desvelarse. «¿Qué quieres decir?». Las palabras le salieron quebradas, pero el hombre no respondió. ¿Qué secretos oscuros se esconden en la mansión y qué papel juega ella en esto? Cada pregunta era más desesperada que la anterior. Isabela aún estaba detrás de él, mirando con ojos grandes y asustados. Nada iba como debía. El juego estaba cambiando. Silvia en el suelo, un disparo resonante. Y ahora, sus pensamientos tambaleaban en busca de respuestas que parecían desvanecerse. La verdad acechaba en la penumbra. ¿Qué más estaba por descubrir? El aire estaba tenso. Ricardo, con el corazón en la garganta, sentía cómo sus piernas temblaban mientras intentaba comprender la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Isabela, dudosa, se quedó detrás de él, como si supiera que el mundo entero se tambaleaba en torno a ellos. Las palabras de Silvia resonaban como campanas de alarma en su mente. «No es tu hija». El silencio se apoderó de la multitud y todos los rostros se volvían hacia él con una mezcla de curiosidad y juicio. Ana, al lado de Ricardo, tenía una expresión de choque. «Esto no puede ser verdad», murmuró, buscando entender el giro repentino de los acontecimientos. «¿Qué me estás diciendo, Silvia? ¿Qué documento? Dímelo». La voz de Ricardo eran gritos ahogados,
cada vez más desesperados. Quería que todo aquello fuera una pesadilla, algo que pudiera despertar y dejar atrás. Silvia, aún en el suelo, sonreía de una manera aterradora. Tú eres el mayor engaño de todos. Tu vida, tu familia, todo lo que creías es solo una fachada, Ricardo. No puedes rescatar a Isabela, porque nunca fue tuya para rescatar. Sus palabras cortaban como un cuchillo. Ricardo sintió un frío hacerle cosquillas en la espalda, un nudo creciente en su estómago. ¿Qué significaba aquello? ¿Todo lo que había luchado por proteger se desvanecía como humo? Un grito de angustia de Isabela lo sacó de su tormento. La pequeña avanzó un paso, sus ojos muy abiertos. «Oye, papá, no la escuches». La voz era una mezcla de temor y determinación. Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en su pecho, pero fue efímera. Entonces, con un movimiento brusco, un hombre del grupo armado se dirigió a Silvia. «Es hora de terminar con esto». Sin avisar, el hombre le ofreció una mano a Silvia, ayudándola a levantarse del suelo. Aquel gesto fue un paso hacia el caos de la situación. Ricardo sintió una ola de ira apoderarse de él, pero no podía moverse. La escena se tornó surrealista. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué más ocultan?», Ricardo preguntó, su voz cargada de peso, casi ahogada. Los ojos de Silvia brillaron con una mezcla de venganza y satisfacción. «No lo entiendes. Este es solo el principio. Tu mundo se va a desmoronar, y tú no puedes hacer nada para evitarlo». Y mientras ella hablaba, el ruido de la multitud se desvaneció. Un golpe ensordecedor resonó desde la camioneta negra. Todo pasó en un instante. Un destello de luz y luego un estallido. Un disparo. El mundo de Ricardo se desmoronó aún más cuando el hombre que había levantado la mano a Silvia se desplomó al suelo. Todo se volvió un caos. Gritos, murmullos, cuerpos gritando. Todo se volvía borroso. «No, no, por favor». La súplica sonó desde lo profundo de Ricardo. Su estómago se revolvió. Imágenes confusas llenaban su mente. Isabela, la sonrisa de Elena, la despreciable figura de Silvia. La verdad estaba allí, golpeando, innegable. Cuando la confusión se asentó, la atención regresó a Ricardo. El hombre caído no era un extraño. Era el abogado de su difunta esposa, el hombre que había manejado sus asuntos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La revelación lo sacudió. Cada pieza encajaba de una forma aterradora. «Silvia, ¿cómo pudiste hacer esto?», susurró, el horror envolviéndolo mientras avanzaba hacia ella. Pero la era de la calma llegó a su fin. Silvia, ahora con su rostro ensombrecido por un odio profundo, ya no parecía la misma empleada que había conocido. «¿Pensabas que yo iba a permitir que te llevaras a Isabela y te fueras con la herencia de Elena? Estás equivocado», dijo, y su mirada era una mezcla de rabia y desesperación. «Te he estado protegiendo, pero la verdad es que todo esto es porque realmente ella es tu hija». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué? Isabela no es solo un hilo a desenredar», continuó Silvia, su voz llena de veneno. «Ella es parte de un pasado que tú no conoces, porque tú no eres quien crees. Toda tu vida ha sido un engaño». El espacio se llenó de un silencio denso, mientras las palabras de Silvia calaban hondo. Ricardo se sintió perdido entre el odio, la incertidumbre y la angustia. ¿Qué significaban realmente las palabras de Silvia? ¿Qué secretos oscuros mantenía oculta? Mientras el caos continuaba a su alrededor, el impacto de sus revelaciones comenzó a crecer como una tormenta. La multitud, asombrada y llena de temor, observaba con ojos ansiosos. ¿Quién era él en realidad? ¿Quién era Isabela? Todo estaba hecho añicos, y la pregunta retumbaba en la mente de todos. ¿Qué secreto aterrador había llegado a descubrir? El aire estaba tenso. Ricardo, con el corazón en la garganta, sentía cómo sus piernas temblaban mientras intentaba comprender la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Isabela, dudosa, se quedó detrás de él como si supiera que el mundo entero se tambaleaba en torno a ellos. Las palabras de Silvia resonaban como campanas de alarma en su mente. «No es tu hija». El silencio se apoderó de la multitud, y todos los rostros se volvían hacia él con una mezcla de curiosidad y juicio. Ana, al lado de Ricardo, tenía una expresión de choque.
Esto no puede ser verdad, murmuró, buscando entender el giro repentino de los acontecimientos. ¿Qué me estás diciendo, Silvia? ¿Qué documento? Dímelo. La voz de Ricardo eran gritos ahogados cada vez más desesperados. Quería que todo aquello fuera una pesadilla, algo de lo que pudiera despertar y dejar atrás. Silvia, aún en el suelo, sonreía de una manera aterradora. Tú eres el mayor engaño de todos. Tu vida, tu familia, todo lo que creías, es solo una fachada, Ricardo. No puedes rescatar a Isabela porque nunca fue tuya para rescatar. Sus palabras cortaban como un cuchillo. Ricardo sintió un frío hacerle cosquillas en la espalda, un nudo creciente en su estómago. ¿Qué significaba aquello? Todo lo que había luchado por proteger se desvanecía como humo. Un grito de angustia de Isabela lo sacó de su tormento. La pequeña avanzó un paso, sus ojos muy abiertos. «¡Papá! No la escuches». La voz era una mezcla de temor y determinación. Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en su pecho, pero fue efímera. Entonces, con un movimiento brusco, un hombre del grupo armado se dirigió a Silvia. «Es hora de terminar con esto». Sin avisar, el hombre le ofreció una mano a Silvia, ayudándola a levantarse del suelo. Aquel gesto fue un paso hacia el caos de la situación. Ricardo sintió una ola de ira apoderarse de él, pero no podía moverse. La escena se tornó surrealista. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué más ocultan?», Ricardo preguntó, su voz cargada de peso, casi ahogada. Los ojos de Silvia brillaron con una mezcla de venganza y satisfacción. «No lo entiendes. Este es solo el principio. Tu mundo se va a desmoronar, y tú no puedes hacer nada para evitarlo». Y mientras ella hablaba, el ruido de la multitud se desvaneció. Un golpe ensordecedor resonó desde la camioneta negra. Todo pasó en un instante. Un destello de luz y luego un estallido. Un disparo. El mundo de Ricardo se desmoronó aún más cuando el hombre que había levantado la mano a Silvia se desplomó al suelo. Todo se volvió un caos. Gritos, murmullos, cuerpos gritando, todo se volvía borroso. «No, no, por favor». La súplica sonó desde lo profundo de Ricardo. Su estómago se revolvió. Imágenes confusas llenaban su mente. Isabela, la sonrisa de Elena, la despreciable figura de Silvia. La verdad estaba allí, golpeando, innegable. Cuando la confusión se asentó, la atención regresó a Ricardo. El hombre caído no era un extraño. Era el abogado de su difunta esposa, el hombre que había manejado sus asuntos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La revelación lo sacudió. Cada pieza encajaba de una forma aterradora. «Silvia, ¿cómo pudiste hacer esto?», susurró, el horror envolviéndolo mientras avanzaba hacia ella. Pero la era de la calma llegó a su fin. Silvia, ahora con su rostro ensombrecido por un odio profundo, ya no parecía la misma empleada que había conocido. «¿Pensabas que yo iba a permitir que te llevaras a Isabela y te fueras con la herencia de Elena? Estás equivocado», dijo, y su mirada era una mezcla de rabia y desesperación. «Que he estado protegiendo, pero la verdad es que todo esto es porque realmente ella es tu hija». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué? Isabela, no es solo un hilo a desenredar», continuó Silvia, su voz llena de veneno. «Ella es parte de un pasado que tú no conoces, porque tú no eres quien crees. Toda tu vida ha sido un engaño». El espacio se llenó de un silencio denso mientras las palabras de Silvia calaban hondo. Ricardo se sintió perdido entre el odio, la incertidumbre y la angustia. ¿Qué significaban realmente las palabras de Silvia? ¿Qué secretos oscuros mantenía oculta? Mientras el caos continuaba a su alrededor, el impacto de sus revelaciones comenzó a crecer como una tormenta. La multitud, asombrada y llena de temor, observaba con ojos ansiosos. ¿Quién era él en realidad? ¿Quién era Isabela? Todo estaba hecho añicos, y la pregunta retumbaba en la mente de todos. ¿Qué secreto aterrador había llegado a descubrir? El aire estaba tenso. Ricardo, con el corazón en la garganta,
Sentía cómo sus piernas temblaban mientras intentaba comprender la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Isabela, dudosa, se quedó detrás de él, como si supiera que el mundo entero se tambaleaba a su alrededor. Las palabras de Silvia resonaban como campanas de alarma en su mente. «No es tu hija». El silencio se apoderó. «Esto no puede ser verdad», murmuró, buscando entender el giro repentino de los acontecimientos. «¿Qué me estás diciendo, Silvia? ¿Qué documento? Dímelo». La voz de Ricardo eran gritos ahogados, cada vez más desesperados. Quería que todo aquello fuera una pesadilla, algo de lo que pudiera despertar y dejar atrás. Silvia, aún en el suelo, sonreía de una manera aterradora. «Tú eres el mayor engaño de todos. Tu vida, tu familia, todo lo que creías es solo una fachada, Ricardo. No puedes rescatar a Isabela porque nunca fue tuya para rescatar». Sus palabras cortaban como un cuchillo. Ricardo sintió un frío hacerle cosquillas en la espalda, un nudo creciente en su estómago. ¿Qué significaba aquello? ¿Todo lo que había luchado por proteger se desvanecía como humo? Un grito de angustia de Isabela lo sacó de su tormento. La pequeña avanzó un paso, sus ojos muy abiertos. «Papá, no la escuches». La voz era una mezcla de temor y determinación. Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en su pecho, pero fue efímera. Entonces, con un movimiento brusco, un hombre del grupo armado se dirigió a Silvia. «Es hora de terminar con esto». Sin avisar, el hombre le ofreció una mano a Silvia, ayudándola a levantarse del suelo. Aquel gesto fue un paso hacia el caos de la situación. Ricardo sintió una ola de ira apoderarse de él, pero no podía moverse. La escena se tornó surrealista. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué más ocultan?», Ricardo preguntó, su voz cargada de peso, casi ahogada. Los ojos de Silvia brillaron con una mezcla de venganza y satisfacción. «No lo entiendes. Este es solo el principio. Tu mundo se va a desmoronar, y tú no puedes hacer nada para evitarlo». Y mientras ella hablaba, el ruido de la multitud se desvaneció. Un golpe ensordecedor resonó desde la camioneta negra. Todo pasó en un instante. Un destello de luz, y luego un estallido, un disparo. El mundo de Ricardo se desmoronó aún más cuando el hombre que había levantado la mano a Silvia se desplomó al suelo. Todo se volvió un caos. Gritos, murmullos, cuerpos gritando, todo se volvía borroso. «No, no, por favor». La súplica sonó desde lo profundo de Ricardo. Su estómago se revolvió. Imágenes confusas llenaban su mente. Isabela, la sonrisa de Elena, la despreciable figura de Silvia. La verdad estaba allí, golpeando, innegable. Cuando la confusión se asentó, la atención regresó a Ricardo. El hombre caído no era un extraño. Era el abogado de su difunta esposa, el hombre que había manejado sus asuntos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La revelación lo sacudió. Cada pieza encajaba de una forma aterradora. «Silvia, ¿cómo pudiste hacer esto?», susurró, el horror envolviéndolo mientras avanzaba hacia ella. Pero la era de la calma llegó a su fin. Silvia, ahora con su rostro ensombrecido por un odio profundo, ya no parecía la misma empleada que había conocido. «¿Pensabas que yo iba a permitir que te llevaras a Isabela y te fueras con la herencia de Elena?» «Estás equivocado», dijo, y su mirada era una mezcla de rabia y desesperación. «Te he estado protegiendo, pero la verdad es que todo esto es porque realmente ella es tu hija». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué?». «Isabela, no es solo un hilo a desenredar», continuó Silvia, su voz llena de veneno. «Ella es parte de un pasado que tú no conoces, porque tú no eres quien crees. Toda tu vida ha sido un engaño». El espacio se llenó de un silencio denso mientras las palabras de Silvia calaban hondo. Ricardo se sintió perdido entre el odio, la incertidumbre y la angustia. ¿Qué significaban realmente las palabras de Silvia? ¿Qué secretos oscuros mantenía oculta? Mientras el caos continuaba a su alrededor, el impacto de sus revelaciones comenzó a crecer como una tormenta. La multitud, asombrada y llena de temor, observaba con ojos ansiosos. ¿Quién era él en realidad? ¿Quién era Isabela?
Todo estaba hecho añicos, y la pregunta retumbaba en la mente de todos. ¿Qué secreto aterrador había llegado a descubrir? Pero justo en el fondo de su mente, entre la confusión, una pequeña voz comenzó a gritar. Todo tenía que ver con el libro que encontró en el desván de la mansión. Un libro que contaba historias de generaciones pasadas. Un libro que su madre había guardado celosamente. Decidido a unir todas las piezas y en un impulso explosivo, Ricardo comenzó a buscar respuestas en su interior. De pronto, el suelo tembló. Un estruendo se oyó en la distancia. La gente miró hacia el horizonte, alzando los ojos hacia un brillo repentino. Una figura oscura emergió de la niebla, y un grito helado se escuchó en la multitud. ¡El legado ha vuelto! La conmoción fue instantánea. 2 guardias de seguridad, armados, alzaron las manos. Ricardo se giró hacia ellos, pero no pudo ver el rostro de aquella figura que ahora se acercaba. «El Fe», dijo una voz suave pero amenazante, y ahí estaba, el hermano de Helena, un hombre que creía muerto. Dentro de él empezó a arder una ira, un fuego que amenazaba con consumirlo. ¿Qué significaba todo esto? La familia que había intentado proteger, los secretos que creía conocer, la pregunta que resonaba, ¿quién era él realmente? Su risa penetrante hizo eco en el aire. El juego apenas comienza. Y con esa declaración, la vida de Ricardo dio un giro aterrador. La corta distancia entre el horror y la verdad se desvaneció. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que sus seres queridos habían escondido? ¿Hasta dónde lo llevaría esta nueva revelación? Un nudo se le formó en la garganta. Esto apenas estaba comenzando. El aire estaba tenso. Ricardo, con el corazón en la garganta, sentía cómo sus piernas temblaban mientras intentaba comprender la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Isabela, dudosa, se quedó detrás de él, como si supiera que el mundo entero se tambaleaba en torno a ellos. Las palabras de Silvia resonaban como campanas de alarma en su mente. «No es tu hija». El silencio se apoderó de la multitud y todos los rostros se volvían hacia él con una mezcla de curiosidad y juicio. Ana, al lado de Ricardo, tenía una expresión de choque. «Esto no puede ser verdad», murmuró, buscando entender el giro repentino de los acontecimientos. «¿Qué me estás diciendo, Silvia? ¿Qué documento? Dímelo». La voz de Ricardo eran gritos ahogados, cada vez más desesperados. Quería que todo aquello fuera una pesadilla, algo de lo que pudiera despertar y dejar atrás. Silvia, aún en el suelo, sonreía de una manera aterradora. «Tú eres el mayor engaño de todos, tu vida, tu familia, todo lo que creías». «Es solo una fachada, Ricardo. No puedes rescatar a Isabela porque nunca fue tuya para rescatar». Sus palabras cortaban como un cuchillo. Ricardo sintió un frío hacerle cosquillas en la espalda, un nudo creciente en su estómago. ¿Qué significaba aquello? ¿Todo lo que había luchado por proteger se desvanecía como humo? Un grito de angustia de Isabela lo sacó de su tormento. La pequeña avanzó un paso, sus ojos muy abiertos. «Papá, no la escuches». La voz era una mezcla de temor y determinación. Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en su pecho, pero fue efímera. Entonces, con un movimiento brusco, un hombre del grupo armado se dirigió a Silvia. «Es hora de terminar con esto». Sin avisar, el hombre le ofreció una mano a Silvia, ayudándola a levantarse del suelo. Aquel gesto fue un paso hacia el caos de la situación. Ricardo sintió una ola de ira apoderarse de él, pero no podía moverse. La escena se tornó surrealista. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué más ocultan?», Ricardo preguntó, su voz cargada de peso casi ahogada. Los ojos de Silvia brillaron con una mezcla de venganza y satisfacción. «No lo entiendes. Este es solo el principio. Tu mundo se va a desmoronar, y tú no puedes hacer nada para evitarlo». Y mientras ella hablaba, el ruido de la multitud se desvaneció. Un golpe ensordecedor resonó desde la camioneta negra. Todo pasó en un instante. Un destello de luz y luego un estallido. Un disparo. El mundo de Ricardo se desmoronó aún más cuando el hombre que había levantado la mano a Silvia
se desplomó al suelo. Todo se volvió un caos. Gritos, murmullos, cuerpos gritando, todo se volvía borroso. «No, no, por favor». La súplica sonó desde lo profundo de Ricardo. Su estómago se revolvió. Imágenes confusas llenaban su mente. Isabela, la sonrisa de Elena, la despreciable figura de Silvia. La verdad estaba allí, golpeando, innegable. Cuando la confusión se asentó, la atención regresó a Ricardo. El hombre caído no era un extraño. Era el abogado de su difunta esposa, el hombre que había manejado sus asuntos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La revelación lo sacudió. Cada pieza encajaba de una forma aterradora. «Silvia, ¿cómo pudiste hacer esto?», susurró, el horror envolviéndolo mientras avanzaba hacia ella. Pero la era de la calma llegó a su fin. Silvia, ahora con su rostro ensombrecido por un odio profundo, ya no parecía la misma empleada que había conocido. «¿Pensabas que yo iba a permitir que te llevaras a Isabela y te fueras con la herencia de Elena? Estás equivocado», dijo, y su mirada era una mezcla de rabia y desesperación. «Te he estado protegiendo, pero la verdad es que todo esto es porque realmente ella es tu hija». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué? Isabela no es solo un hilo a desenredar», continuó Silvia, su voz llena de veneno. «Ella es parte de un pasado que tú no conoces, porque tú no eres quien crees. Toda tu vida ha sido un engaño». El espacio se llenó de un silencio denso mientras las palabras de Silvia calaban hondo. Ricardo se sintió perdido entre el odio, la incertidumbre y la angustia. ¿Qué significaban realmente las palabras de Silvia? ¿Qué secretos oscuros mantenía oculta? Las manos de Ricardo temblaban. «¿Qué has hecho?». Su voz se quebró. ¿Qué significaba ser su padre ahora? ¿Era esta la razón por la que su vida había sido un caos? La multitud murmuraba, cada rostro lleno de curiosidad y juicio. Y justo en ese momento, un ruido fuerte estalló desde la camioneta negra. La puerta trasera se abrió repentinamente, y dos figuras emergieron con rapidez. Eran dos hombres, uno alto y robusto, el otro de estatura media, con un aire de peligro en sus movimientos. Sin dudar, se dirigieron hacia el abogado y comenzaron a arrastrarlo hacia la camioneta. «¡No, no lo lleven!», gritó Ricardo, abandonando la cordura. La confusión se armó y en un instante todas las miradas se volvieron hacia la camioneta, donde uno de los hombres sacó una pistola brillante y la levantó al cielo. «Nadie se mueve. Esto es más grande de lo que piensan». La multitud quedó paralizada por el miedo. La tensión era palpable, un hilo en su límite. Pero eso no fue lo más impactante. En el instante en que los hombres comenzaron a disparar, un estallido resonó cerca de Isabela. Ricardo se giró, y en un destello de horror, vio que una sombra había aparecido detrás de su hija. «¡Isabela!», gritó con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. La figura se abalanzó sobre ella, y en un instante, un caos de rugidos y gritos salió de las bocas de todos. Ricardo sintió un nudo en la garganta. El mundo se volvió borroso. ¿Quién estaba atacando a su hija? No podía ser. Cuando finalmente la visión se aclaró, la sombra reveló su rostro. Era Elena. Estaba de pie, frente a ellos. En un giro sobrenatural de los acontecimientos, Elena, la esposa difunta de Ricardo, sonrió con un brillo aterrador. «Sorpresa, Ricardo. No has sido el único que ha guardado secretos». El tiempo se detuvo. La respiración de Ricardo se cortó. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba de nuevo. ¿Era posible? La verdad de su vida se estaba desbordando en confusión. Su propia esposa, la madre de Isabela, ahora era el centro de todo. Y antes de que pudiera reaccionar, Elena dio un paso al frente, su voz resonando entre la multitud. «La verdadera historia apenas está comenzando». El aire estaba tenso. Ricardo estaba parado, paralizado. Elena, su esposa, su amor, estaba ahí, viva. La multitud contenía la respiración. Isabela, su pequeña, lo miraba con ojos llenos de incertidumbre. La verdad parecía escapar entre los dedos de Ricardo,
y las palabras de Silvia resonaban en su mente como un tambor ensordecedor. Ella es parte de un pasado que tú no conoces. Elena, eres tú. Su voz salió temblorosa, quebrada. Se preguntaba si estaba soñando. La gente alrededor murmuraba. Las reacciones eran de asombro y confusión. Podía sentir la presión en su pecho, un nudo doloroso que solo crecía. Elena sonrió con una malicia que heló su sangre. «Oh, Ricardo, te he extrañado. Pero hay algo que tú no sabes». Todo parecía un juego macabro. Los murmullos de la multitud se dispararon. Un torbellino de emociones cruzaban los rostros a su alrededor. Algunos estaban con la boca abierta, otros se tapaban los ojos, incapaces de mirar más. La sensación de horror lo envolvió. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que estés aquí?» Ricardo apenas podía respirar. La incredulidad lo sacudía. Estaba frente a un fantasma, un espectro de su pasado, una sombra que no había superado. La figura de Elena avanzó un paso, su mirada perforando el alma de Ricardo. «Lo que no sabes, querido, es que todo ha sido un plan, desde el principio». La multitud murmuraba. Los ojos se volvían entre ellos con una mezcla de impacto y asombro. «Isabela es más que tu hija, es tu salvación». ¿Mi qué? La confusión lo retenía como una trampa mortal. ¿De qué hablas? Elena se inclinó, su voz se volvió un susurro. «Eres parte de algo mucho más grande. Isabela es la clave para el legado familiar. ¿Y tú? Tú no eres el hombre que crees ser». Un silencio profundo se asentó. Las palabras de Elena eran dagas que se clavaban en su corazón. Las piezas del rompecabezas volaban de un lado a otro, formando una imagen borrosa. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Quién era él realmente? Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba. La mirada de Isabela, confusa, se mezclaba con la sonrisa maliciosa de Elena. «No tienes idea de lo que está en juego, Ricardo. El destino de toda nuestra familia depende de ti». En un giro desgarrador, la voz de Silvia se alzó sobre el murmullo. «Eso no es todo. En ese archivo que tienes, hay evidencia estricta que conecta a nuestra familia con una historia oscura de traición y venganza. A veces se requiere un sacrificio». La gente a su alrededor se quedó sin aliento. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Entonces, de repente, un ruido ensordecedor surgió de la nada. Una camioneta negra, la misma de antes, dejó escapar un estruendo, mientras otro grupo de hombres armados emerge del interior. «Nadie se mueve», gritó uno de ellos, y el pánico se instaló. Antonio, el hermano de Elena, se hizo presente. «Tú suelto, no te muevas, o se lo llevarán a ella». Ricardo sentía que el tiempo se detenía. Afuera se formó una tormenta de gritos, pero todo parecía lejano. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, la voz aún temblando, sintiéndose como un peón en un juego monumental que apenas comenzaba. La figura de Antonio sonrió. «No sabes nada del juego, hermano, pero todo se desvelará, y cuando lo haga, será demasiado tarde». Cada palabra resonó como un tambor, y Ricardo supo que la revelación se avecinaba. En cuestión de un segundo, un grito estremecedor rompió el silencio, y con él, la vida de Ricardo se desmoronó. Una mujer, alguien del pasado de Elena, se arrojó frente a Isabela gritando: «Ella es mi hija, no tuya». El mundo de Ricardo se desmoronó. Las verdades ocultas, los secretos devastadores, todo lo que creía saber, se transformó en humo, dejando solo una pregunta aterradora. ¿Quién era realmente Isabela? ¿Qué secretos oscuros se escondían en su familia? La confusión lo envolvía, y su mundo, hasta ese momento intacto, comenzaba a desvanecerse en un caos total. La atmósfera era irrespirable. Ricardo, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a Elena, su esposa, de pie frente a él, y la confusión lo invadía. La multitud murmuraba, los rostros de todos reflejaban asombro. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? ¿Qué significa esto, Elena? Su voz temblaba cargada de incredulidad. Estaba debatiéndose entre la esperanza de volver a ver a su esposa y el horror de todo lo que eso implicaba. Isabela, detrás de él, le aferró la mano, sus ojos grandes llenos de preguntas. «Elena,
Dio un paso adelante, la sonrisa en su rostro era inquietante. Todo ha sido un juego, querido. Y tú, como siempre, has sido un peón. Isabela es nuestra salvación. Este legado familiar es más poderoso de lo que imaginas. Las palabras de ella resonaban como eco en su mente, golpeándolo. ¿Qué legado? ¿Por qué lo habían mantenido alejado? Todo a su alrededor parecía desmoronarse. El abogado caído en la camioneta, las revelaciones de Silvia, el cacofonía de murmullos entre la multitud. Todo se entrelazaba en un torbellino. Elena continuó. La familia Montoro es parte de algo antiguo y oscuro. Isabela es la clave, el vínculo que asegura la continuidad del poder. Y si quieres protegerla, debes aceptar cómo son las cosas. Un nudo se formó en el estómago de Ricardo. ¿Aceptar qué? ¿Que todo ha sido una mentira? La ira comenzaba a burbujear dentro de él. Pero Elena, ante su mirada acusadora, sostuvo su mirada desafiante. No, aceptar que tienes un papel que desempeñar, que lo que creías era tu vida era solo una fachada. Fue entonces cuando todo se oscureció. La figura de Silvia se interpuso. Su voz fría como acero. «Esto no tiene que ser así. Ricardo, esa niña», comenzó a hablar, pero fue interrumpida por una ráfaga de disparos. La multitud gritó. Un caos instantáneo llenó la calle. Isabela, aterrorizada, buscó refugio detrás de su padre, y el instinto protector de Ricardo se desbordó. «Isabela, aléjate», gritó, empujándola hacia un lado mientras se volvía hacia la dirección de los disparos. Antonio, el hermano de Elena, había sacado una pistola, como un villano de una película. En un gesto decidido, Ricardo se lanzó hacia él. La confusión se desató mientras el resto de la multitud se dispersaba. Gritos llenando el aire. «No dejes que te tomen». La voz de Elena se convertía en un eco distante. En una fracción de segundo, mientras se debatía entre el cuidado de su hija y la confrontación con Antonio, todo cambió. Isabela, empoderada por la adrenalina de la situación, dio un paso al frente. «Papá, sí, fuerte. No dejes que me quiten». Su declaración resonó con tanto poder que paralizó a todos. Antonio se detuvo, asombrado por la valentía de la niña. «Esto no terminará bien para ninguno de ustedes», advirtió. Pero la firmeza en la voz de Isabela comenzó a hacer temblar su control. Sin embargo, una brisa oscura se cernía sobre ellos. Ricardo, mirando a su hija, se dio cuenta de que el poder de la familia no solo se trataba de secretos oscuros, era sobre el amor inquebrantable que sentía por Isabela. «No, no dejaremos que nos dividan. Somos más fuertes juntos», dijo, llenándose de determinación. La figura de Elena frente a él tembló ligeramente, como si esos simples words hicieran resonar algo dentro. «Tienes que entender, hay cosas que no comprendes. Navidad ha terminado, Elena. No seré tu prenda de cambio», Ricardo interrumpió, moviéndose hacia más delante. Las miradas de todos se cruzaron en el aire, y un murmullo de compromiso se extendió entre ellos. En un destello de energía pura, la camioneta negra retrocedió, y la figura emergió del lado opuesto. Era Silvia, ya sin defensas, desprovista de su garra. «No tienes idea de lo que has hecho, Ricardo. Enfréntalo o lo perderás todo». Pero en lugar de ceder, Ricardo se afirmó. «No, lo que realmente he perdido es el miedo a descubrir la verdad». Aquel momento cargado de esperanza llenó el aire. Isabela, erguida, iluminaba el camino, mientras los secretos se desmoronaban a su alrededor. «Nosotros elegimos», dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos con una valentía que ni siquiera ella sabía que tenía. «Y haremos lo que sea por protegernos». Con esa declaración, el caos se detuvo momentáneamente. Las facciones cambiaron. Antonio miraba confundido, y Elena dudó. El poder estaba cambiando de manos. Mientras las sombras se evaporaban y las verdades comenzaban a hacerse evidentes, la historia de la familia Montoro se transformaba de una pesadilla a una posibilidad renovada. Un nuevo capítulo se abría frente a ellos. Pero justo cuando todo parecía calmarse, un grito lejano rompió el aire. «¡Espera! ¡No te vayas aún!». Un nuevo personaje emergió de la oscuridad. ¿Quién era? La multitud se volvió hacia esa figura
y el universo de sorpresas apenas estaba comenzando. Y ahora te toca a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal, porque los verdaderos fans saben cuánto importa.